llamarle algún acto discriminatorio por el hecho de difamar a alguna persona o hablar mal de su persona, esa persona incluso puede recurrir ante las autoridades civiles a interponer una demanda o a promover una demanda por daño moral, daños y perjuicios, dependiendo qué tanto de daños le causó en su persona. Sin embargo, también, si bien es cierto que está contemplado en el Código Civil, también lo cierto es que no existe la forma de cómo cuantificar el daño moral, ¿sí? Nos hemos visto también en ese sentido. Bueno, ok, el Código Civil te establece que el daño moral puede ser reclamado, pero cuando llegamos y tenemos una resolución favorable, finalmente llegamos y decimos, bueno, ¿cómo vamos a cuantificar? Dentro de un juicio se le llaman incidentes a lo que nosotros queremos plantear o la resolución y queremos solicitar pues la indemnización mediante un incidente. Se nos complica el hecho de que no existe la forma de cómo solicitar esa indemnización. Incluso ni tampoco existen criterios de la Corte en el sentido de cómo se puede cuantificar, porque finalmente, bueno, ahí tenemos una resolución donde nos dice el juez que efectivamente sufrimos daño moral, pero finalmente, ¿cómo vamos a cuantificar ese daño moral si no existe pues los medios para poder hacerlo? Yo no quisiera ilustrar esto con un ejemplo. Por ejemplo, vamos a hablar de la actriz Ninel Conde. Si ustedes saben que ha sido ventilado este tema en el Facebook y ha sido objeto de burlas incluso en su persona por los comentarios que hace, y finalmente le sacan chistes, le sacan una serie de cuestiones que son meramente que afectan a su persona. Claro. Hasta afectan a su persona y finalmente, ¿qué es lo que ella puede hacer? Si nosotros dentro de las normas jurídicas no establece o no son claras pues el procedimiento que se lleva para estos tipos de casos. Entonces, ¿qué podemos sacar a conclusión? Que esa normatividad incluyente de una sociedad a la cual pertenecemos, si no existe una reglamentación o un elemento jurídico o existe una ley que castigue penalmente una acción de esta naturaleza, ¿lo estamos dejando a la conciencia? Obviamente esto más que nada obedece a normas meramente morales, de costumbre incluso, donde nosotros, bueno, depende algo de nosotros finalmente. No existe pues frente a esas conductas una persona facultada para exigir el cumplimiento de esa norma y finalmente que sean de carácter coercitivo. O sea, es meramente algo muy interno, algo que tenemos que cambiar nosotros como mexicanos, ¿sí?, para erradicar la discriminación, que si bien es cierto, existen varias instituciones, varias agrupaciones, varias asociaciones que se dedican o promueven la erradicación de este tipo de conductas. Finalmente, si no existe o si no está contemplado en una ley, simplemente pues queda a la deriva. Qué desilusión, ¿no? Porque a final de cuentas venimos a caer simplemente en lo mismo, que estamos a expensas de ser de esta manera discriminados, y así como vulgarmente se dice, así nos paremos en los dedos gordos, pues nadie nos va a hacer caso, porque ni siquiera en este efecto los derechos humanos son un órgano regulador, sino simplemente, como siempre ha dicho, se hace la observación, se hace la reprensión, se hace la amonestación a través de un escrito, pero no existe una aplicación directa de una ley que le exija penalmente considerar las cosas, porque derechos humanos simplemente nomás es un órgano conciliatorio o regulador o simplemente como un juez de paz, porque
nos estamos dando cuenta de eso, porque yo creo que muchos de los que estamos en este programa o los que nos están viendo que no existe alguien que nos ampare para que seamos objeto de respeto como sociedad, por tu color, por tu ideología, por tu género, por tu religión, en fin, qué decepción, ¿no? Porque se han firmado acuerdos en Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos, y venido a ver, y la conclusión del mismo, que aunque se dice de la letra al hecho, es muy difícil que se cumpla esto, porque lo está dejando a la consideración de conciencia de cada ser humano, para que dentro de esa concientización que tenga el ser humano, tenga el respeto y la convivencia dentro de una sociedad diversificada por nuestras etnias, por nuestro color, por nuestra forma de conducirnos, y que a final de cuentas estamos a la deriva. ¿No es cierto? Así es, definitivamente. Y el peor de los casos es que este tema se ha utilizado únicamente para discursos de políticos, para también para otras escenas que tienen que ver meramente con discursos. O simplemente un maquillaje. Obviamente. Simplemente un maquillaje y una marquesina. Claro. O simplemente un reflector que le venga a dar una personalidad al político para decir que él es humanitario, que él es una persona incluyente, pero en la realidad viene a ser otra cosa. Así es. Y quisiera concluir con esto, que si socialmente, dentro de esas afecciones que a veces nos hacen ser de esta naturaleza, en sentirnos superiores a cualquier otra persona, porque a veces esa es desafortunadamente la mentalidad y la ideología que como personas tenemos, que es muy lamentable pensar de esa manera, pues nos vamos a meter en un programa y vamos de una vez a decirles acerca de la libertad religiosa. Y es un programa que yo creo que va a tener mucho trasfondo, porque los grandes genocidios en la humanidad, las grandes guerras civiles, llámese de la antigua Yugoslavia, llámese de las naciones en Oriente, que son netamente radicales, los grandes genocidios se han dado a causa de la irracionalidad de las personas hacia el culto diverso. Entonces, amigos, los esperamos la próxima semana con este punto interesante, porque a nadie se le puede someter a que a fuerza o por consenso general tenga que seguir una regla respecto a su creencia y a la libertad de culto. Eso trataremos la próxima semana. Y yo creo que con esto nos vamos a espantar un poquito más. Si esto nos ha causado sorpresa, vamos a hablar de este tema que va a ser demasiado fuerte, o más bien vamos a tener que abrir los ojos respecto a esto. Esto los esperamos la próxima semana. Le agradezco, abogado, que nos haya acompañado, y esperamos que no sea la primera ni la última, sino que dentro de este marco legal del que vamos a hablar la próxima semana, nos acompañe para que nos dé su punto de vista dentro del marco jurídico y legal. Y ojalá que dentro de ese marco jurídico y legal tengamos algo que nos proteja. Ok, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. El tema de la libertad de culto en México no puede estar escrito con letras minúsculas. Nuestro país ha firmado tratados internacionales en donde se compromete a respetar las creencias de todos los mexicanos, incluso de aquellos que han decidido no practicar alguna.
La Constitución de Apatzingán de 1814, así como el Plan de Iguala de 1821, establecían que la religión católica, apostólica y romana era la única que debía profesar el Estado sin la tolerancia de ninguna otra. El Acta Constitutiva de la Federación, promulgada el 5 de octubre de 1824, decía expresamente: la religión de la nación mexicana será perpetuamente la católica. Además de que procuraba conservar el fuero militar y religioso y prohibir cualquier otra en su artículo 3. Hubo diputados constituyentes que se opusieron a estas disposiciones, como Juan de Dios Cañedo, Manuel Solórzano y Lorenzo de Zavala, quienes impulsaron la idea de establecer la libertad de culto y creencias. Era el inicio de un largo debate en donde los derechos humanos y la libertad de conciencia estaban sometidos a una mayoría que imponía, dictaba y manipulaba, permitiendo que los jerarcas tomaran decisiones en todos los ámbitos sin importar las consecuencias. El presidente Benito Juárez García debió acotar ese inmenso poder que se escondía en lo divino, pero era más terrenal por la ambición. Así, la Ley de Libertad de Culto, promulgada el 4 de diciembre de 1860, reconoció por primera vez los derechos negados por aquel conservadurismo. El artículo 1 de esa ley, que cumple 150 años de existencia, dice: las leyes protegen el ejercicio de culto católico y de los demás que se establezcan en el país, como la expresión y efecto de la libertad religiosa, que siendo un derecho natural del hombre no tiene ni puede tener más límites que el derecho de un tercero y las exigencias del orden público. La independencia entre los estados y las creencias y las prácticas religiosas es y será perfecta e inviolable. Ya incorporada en la Constitución Política, con las demás leyes de reforma, siendo presidente Sebastián Lerdo de Tejada, este documento ha representado un parteaguas para toda la nación en materia no solo de culto público, sino de respeto a la pluralidad, a la libertad de conciencia, al reconocimiento de una ideología que pretendió hacer de los templos los únicos centros educativos y de solvencia moral para los mexicanos. Aquella ley de libertad de culto fue sin duda un primer paso, no solo para la libertad de credo, sino para dar mayor pluralidad religiosa. Con ella se reconocían la existencia de nuevos grupos que trajeron, además de una original y creciente perspectiva en el ámbito de lo ético, de lo moral e incluso de lo cultural, pues así lo exigían los tiempos. Hoy debemos modificar nuestro trato hacia todas las asociaciones religiosas, incluyendo la terminología. No podemos seguir mencionando la frase relaciones iglesia-estado, sino relaciones iglesias-estados, en plural. A partir de las reformas de los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 constitucionales, e incluso después de la aparición de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en 1992, la relación entre el Estado y todas las iglesias debe darse en un marco de pluralidad genuina, de concordancia y sobre todo de reconocimiento a cada uno de los ámbitos entre estas dos esferas. México no puede volver a ser una nación intolerante en materia religiosa, sino un país donde convivan todas aquellas creencias que no vulneran los derechos ni atentan contra las garantías colectivas de los mexicanos. Somos un país que prefiere la laicidad antes que regresar a una cultura impositiva, totalitaria, discriminatoria y marginal. Hoy nuestra Constitución reconoce el respeto absoluto a la libertad de creencias, aunque esto no quiere decir que en las zonas rurales e indígenas no se violentan las leyes de manera impune. El gobierno federal ha ocultado sistemáticamente estos asuntos, creyendo que así no se dañará su deteriorada imagen en esta materia, incluso en el ámbito internacional. Y cito el caso de los expulsados de San Miguel Aloapan, Oaxaca, a quienes Estados Unidos les dio asilo en 2008 por motivos de persecución religiosa, y quienes no son los únicos. Hay más inmigrantes en la misma situación. Asimismo, la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación aplica a modo la ley y su respectivo reglamento, permitiendo que las convicciones personales sean la brújula de sus decisiones. No hay un criterio uniforme en su actuar, y uno de los muchos ejemplos es la interpretación que hacen respecto a un notorio arraigo, como requisito indispensable para que las acciones religiosas obtengan su registro constitutivo. También se tienen documentados a lo largo y ancho de la República más de 225 casos de intolerancia y discriminación religiosa ocurridos en los últimos 4 años, que van desde el asesinato hasta la expulsión de niños de escuelas federales por su distinta preferencia religiosa, pasando por amenazas, expulsiones, robos, despojos, violaciones de mujeres, privación ilegal de la libertad y otros delitos graves, la mayoría impunes. Concluyo.
Los 150 años de la Ley de Libertad de Cultos no pueden seguir con letras minúsculas en el calendario oficial. De otra manera, corremos el riesgo de olvidar que tenemos la libertad de escoger, de convivir, de respetar los derechos de los demás. Muchas gracias.